último minuto en NTN 24. Apagón nacional en Ecuador. Por una falla en la línea de transmisión se ha generado, al parecer, un colapso en la capital. No hay semáforos, se ha caotizado el tránsito en Quito. Los agentes metropolitanos han salido de emergencia para intentar el flujo vehicular. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la causa? No lo sabemos. Es noticia de último minuto. Pero tenemos en línea, está con nosotros una colega que nos atiende desde el Ecuador. Carolina Mella está en línea. Carolina, bienvenida. Buena tarde para ti. Hola, Idania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Solamente decirte algo, además. No es solamente la capital, no es en Quito. El apagón es en todo el territorio ecuatoriano. ¿Qué está pasando, Carolina? Carolina, ¿me escuchas? Y Dania, no sé si me estás hablando porque... Te estoy hablando. Sí, hay un retorno. Ok, traten por favor de arreglar el retorno, que es importante tener a Carolina en línea para que nos dé información desde el lugar donde se está produciendo la noticia. Hay un apagón generalizado en todo el Ecuador. Hay un caos en el sistema eléctrico. No sabemos cuál es la información. Carolina, ¿me escucha ahora? Te escucho, Idania. ¿Qué información se tiene, Carolina? Mira, lo que ha sucedido es que alrededor de las 3:20 de la tarde de hoy hubo un apagón generalizado en todo el país. Lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, a través de un tuit, es que se debe a una falla en la línea de transmisión que ha causado una desconexión en cascada, ¿no? Y que ahora mismo, dijo el ministro, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para poder resolver la situación rápidamente. Pero, Idania, tengo que decirte que en realidad toda la crisis energética que vive el país data prácticamente con mayor exactitud desde octubre del año pasado, cuando iniciaron los primeros cortes de electricidad. Y esto se debe a varios factores. Lo primero, y que ustedes tal vez en Colombia lo han sentido también perfectamente, y es una severa sequía que estuvo también afectando justamente la región del Austro, acá en Ecuador, y unas partes de la Amazonía ecuatoriana, donde están las hidroeléctricas que abastecen de electricidad al país. Ese fue uno de los motivos por el cual hasta enero prácticamente tuvimos racionamientos de electricidad por varias horas. Después, por unas lluvias que favorecieron de alguna manera la cota, el nivel de agua en las hidroeléctricas, bueno, comenzó a resolverse o a solventarse momentáneamente la crisis energética. Pero estas volvieron de manera inesperada en abril. Y ahí los cortes llegaron a ser hasta de 10 hasta 12 horas diarias que vivimos cortes de electricidad los ecuatorianos. Después, hace justamente una semana, el ministro Luque, la misma persona que te estaba diciendo hace poco el mensaje en la red social X que ha podido decir sobre esta desconexión nacional, había dicho que habíamos superado la crisis energética, por lo menos hasta ahora. Pero en realidad es que hay otro punto aparte de la sequía, y es que toda la infraestructura energética del país no ha recibido el mantenimiento adecuado, no ha recibido la inversión adecuada hasta este momento tampoco, y eso también ha hecho mucho más vulnerable el sistema, por ejemplo, de interconexión que se puede tener. Bueno, si estamos hablando además, Carolina, de una falla a nivel nacional en todo el país, es explicable todo lo que señalas, pero lo que no creo, siendo una falla de esta dimensión, es que pueda solucionarse tan rápido como están diciendo las autoridades. Completamente, Idania. Si ya, como te digo, además de esto, en los últimos días, el fin de semana hubo unas muy fuertes lluvias en unas partes de la sierra y oriente ecuatoriano que afectaron, por ejemplo, las instalaciones de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que está en una provincia de la Amazonía. Entonces, las lluvias habían arrastrado tanto sedimento, palos, rocas, piedras, que al parecer complicaron el funcionamiento normal que debería tener la hidroeléctrica. Entonces tuvieron que apagar las turbinas de esta hidroeléctrica y de lo que abastece casi el 50% de la electricidad del país. Así que podrías imaginarte lo que eso ocurre. Con el transcurso de las horas, casi un día después,
comenzaron a limpiar, y afortunadamente no siguió lloviendo a esa magnitud, y logró limpiarse, removerse algo de ese sedimento y se encendieron nuevamente las turbinas para que pueda funcionar, porque hubo cortes inesperados también el día lunes en algunos sectores del país. Pero ya vemos que con el corte de ahora mismo es que esto es un problema mucho más severo del que las autoridades no nos están diciendo exactamente qué es lo que ocurre. Ahora, cuando hablamos, Carolina, y cuando señalas que el sistema eléctrico en general ha tenido una falta de mantenimiento, estamos hablando de cuánto tiempo, es decir, esto ha sido un descuido general a lo largo de varios gobiernos. Sí, completamente, eso es lo que hablan. Ya lo decía Guillermo Lasso en ese entonces. Recuerda que el gobierno de Daniel Noboa apenas se posicionó el 23 de noviembre del año pasado, y entonces él ya heredó esta crisis, ¿no? Claro. Sin embargo, para abril, que fueron los cortes, con una crisis energética que el país no vive desde hace años. En realidad, la última crisis energética a este nivel fue en el año 94, en la que hubo una sequía muy, muy fuerte, y en la que incluso el presidente de ese entonces, el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, cambió la hora, trató de adelantar un horario para poder que aprovecháramos más la luz del día para poder cumplir con las actividades. Entonces eso se le llamó la hora Sixto, incluso, que todos los ecuatorianos la recordamos muy bien. Y claro, en esta ocasión los cortes de electricidad, ya te digo, Idania, 10, 12 horas, puedes imaginar además el impacto que esto ocasionó también para la economía, sobre todo para los pequeños negocios, los comerciantes, que aquí, al menos por ejemplo en Guayaquil y en casi todo el país, es el motor y lo que alimenta a la gente en el día a día. Sin embargo, de lo que se puede saber es que poca inversión se ha hecho, a pesar de haber heredado esta crisis, poca inversión se ha podido hacer en el sistema eléctrico del país, sabiendo la magnitud de este serio problema. Bueno, estoy leyendo, Carolina, un post en X del alcalde de Quito, de Pablo Muñoz. Dice: corte de luz nacional impacta a toda la capital. El hecho debe ser significativo para que se haya afectado incluso la energía en el metro de Quito, que usa un sistema aislado. He dispuesto la activación de todos los equipos de reacción del municipio de Quito para que se sumen a facilitar la movilidad, prevenir accidentes en las principales intersecciones y cuidar los espacios públicos. Servicios municipales que usan luz eléctrica están suspendidos. Informaré las noticias que reciba del gobierno nacional. Y esto ocurre pues cuando empieza a caer el día, es decir, en 2 horas más ya caerá la noche en todo el país. Y bueno, sí, a ver, no va a ser una situación fácil de no encontrarse solución, digamos, en la próxima hora, en las próximas 2 horas. Y Dania, la verdad es que hay muy escasa información en este momento, a más de ese tuit en específico que ha podido publicar el ministro, que es prácticamente el vocero, ¿no? El vocero en este tema. Nadie más lo ha centralizado, canalizado a través de él. Pero como tú bien señalas, Idania, el tema de que está por caer la noche, por caer el día, y la situación es de esta manera, preocupa sin duda alguna a absolutamente todos, sobre todo en las ciudades de la costa, donde estaban viviendo niveles altísimos de violencia, y en la cual el estar a oscuras pues perjudica aún más. Incluso uno de los cortes de luz en el tiempo cuando estaba Guillermo Lasso intentaba no hacérselo justamente en la noche, a pesar de que eran las horas pico, ¿no? en las que se tenían, porque eso aumentaba mucho más la violencia en unas zonas que ahora mismo están tomadas prácticamente por el crimen organizado. Pues Carolina, te agradezco muchísimo el atendernos, la información que nos estás dando, bueno, la que se tiene, que creo que ustedes tienen tan poca información como nosotras. Como bien señalas, el tuit del ministro es la única información de gobierno que hasta ahora se ha dado. Se reconoce esta falla en la línea de transmisión que ha ocasionado una desconexión en cascada, por lo que no hay servicio energético a escala nacional. Señala
Señala que se concentran todos los esfuerzos para resolver el problema lo más rápido posible. De nuevo agradecidos, Carolina, contigo. Espero que la situación tenga solución. Con gusto. En todo caso, estamos atentos, por supuesto, en la tarde, en el transcurso del programa y después en nuestros informativos para ver lo que está sucediendo. Gracias de nuevo.